Estamos hablando esta noche de la vida de un revolucionario que se dice que sus relatos de su experiencia como revolucionario son los de un desmemoriado. Pero como ustedes habrán visto en este primer segmento que acaba de pasar, tiene una memoria todavía muy fresca. Se trata de Antonio Eiza Conde. Usted narra que el partido lo envió en una oportunidad, siendo usted muy joven, a Rusia. Hacía mucho frío, llegó en diciembre, estaba acompañado de Tulio Albero, ¿no? Sí. Y en un momento dado, cuando usted ya se pone en contacto con Rusia y le dice muy secretamente, si yo viviera aquí, estaría preso. Se desencantó de la vida soviética y del comunismo, ¿no? Comencé a pensar de manera distinta, siendo revolucionario, incluso me radicalicé más. Y debo confesarte que yo llegué a un punto de radicalización que lo que yo era guevarista, ni siquiera fidelista, guevarista. Mi ídolo, la persona que yo respetaba más como revolucionario a nivel mundial era el Che Guevara. Pero eso fue mucho después, porque cuando usted fue a Rusia todavía él estaba vivo. Sí, no, desde entonces. Y yo tuve contacto con él en vida. Y fue una admiración tremenda que le tomé. Pero los compañeros del PSP también nunca fueron yes men en función del comunismo ruso. Siempre tuvieron posiciones independientes y eso diferencia, por ejemplo, las posiciones de Narciso, José, Carlos Dores, siempre, aunque se mantuvieron dentro del movimiento comunista mundial. Igual pasó con Tito, ¿no? Sí, ellos tomaron decisiones. Y estando yo todavía en el partido, acuérdate que con la primavera de Praga se pronunciaron radicalmente y eso hay que reconocérselo. Esa independencia que asumieron. Y Narciso tenía 23 años cuando llegó dentro de la revolución a ser secretario general del partido. Tengo entendido que ese era el secretario general más joven que había en el mundo. Tengo entendido, y así lo he leído, que cuando los soviéticos, el Pacto de Varsovia aborta la primavera de Praga y tumban y derrocan a Alexander Dusek, se hizo una conferencia de partidos comunistas en Praga. Asistió delegados del Partido Comunista, creo que el delegado fue con el apellido, con el nombre supuesto de Carlos Sánchez, que era José Israel Cuello. El planteamiento que hizo el Partido Comunista era en defensa de la intervención soviética. No, de eso yo no recuerdo. Yo lo que recuerdo fue el manifiesto. El manifiesto que sí se hizo, la carta que se hizo ahí, aunque muy cautelosa, condenaba ese proceso. Eso yo lo recuerdo desde aquí. De ahí para adelante ocurrieron muchas cosas y me consta que el partido comenzó a caer en desgracia en la Internacional Comunista, eso me cuenta. ¿Pero como PSP o como PSD ya? Como PSD ya, como PSD. Sí. Pero yo me retiré. ¿Por qué me retiré? Por muchas cosas. Llegó un momento que para mí fue muy doloroso. Por ejemplo, aquel enfrentamiento a tiro que tuve con el Pacoredo en la universidad, a mí me dolió mucho, porque yo me sentía padre de la universidad. Los del Pacoredo tenían una ideología más de izquierda y eran medio radicales en todos los sentidos de la vida. Pero aún muchos de ellos fueron mis compañeros y yo creía que que me debían algún grado de respeto. Y yo estoy en la clandestinidad más absoluta. Acuérdate que yo era el jefe militar del PSD. Y estoy en Ciudad Nueva y oiga por la radio que están sacando de la universidad algunos profesores como Hugo Tolentino. Y digo yo, ¿qué es esto? Nos estamos volviendo locos. Yo andaba en ese momento con un M3 debajo del bajo y una Browning. Pues yo me desmonté en la universidad con la Browning que la tenía en la cintura. No se me ocurrió. La Browning que usted había conseguido en el 65 durante la guerra civil. Que me la regaló mi prima Madera. Bueno, porque yo me soñaba toda la noche. Pero esa tenía permiso, ¿no? No, la otra. No, yo tenía en la Revolución un Fabio y una 45. Sí. Pero me soñaba toda la noche que cuando la rastrillaba se me desgranaba. Y un día mi prima Madeo me trajo una nuevecita y me la regaló, mira, para que ya no te sueñes más. Y verdad, no me soñé más nunca con eso. Esa pistola lo tuve hasta hace poco que se metieron
en casa, yo no Pero estaba se aquí. la devolvieron. Esa no, porque esa no tenía permiso. Okay. La policía se quedó con ella, pero ahí se metió un ladrón en casa, Sí, mi usted hija lo estaba explica muy adentro, bien. en el libro ¿Y yo usted le estaba explico. y usted estaba en el exterior? Yo estaba en Miami, pero mi hija manejó la situación, se trancó, llamó a la seguridad de la Delta, de José Antonio, donde Sí. yo he trabajado toda la vida, ¿no? Estoy en licencia. Entonces pudieron resolverla porque la policía se pasó 2 horas tirando tiros, lo que hizo fue desbaratarme la casa y mi hija estaba adentro todavía, lo sacaron la seguridad de la Delta y después sacaron al que estaba adentro, al delincuente. Porque el delincuente cometió el error que después que se la gastaron los tiros, lo tiró pretendiendo engañar a la policía y cogió, porque se metió en mi closet, una pistola que yo tenía con permiso, que se me la devolvieron, y esa que la tenía de recuerdo con la revolución, para engañar a la policía. Y comenzó a tirar, eso significó la condena de muerte, porque le entraron a 2 manos. Bueno, en fin. Yo me traumaticé mucho con ese episodio y por eso juré nunca volver a la universidad. Porque me tuve que defender a tiro. ¿Sabe que yo tirándole a tiro a mis compañeros, a lo que eran mis compañeros y a lo que yo quería. E incluso lo peor fue que mataron a Fadul detrás de mí y me acusaron a mí con un letrero. Pues, claro, la familia de Fadul sabía que era a mí que me estaban tirando. Pero es interesante porque cuando ocurrió lo de Praga, hubo un comunicado del Pacoredo, usted acaba de mencionar el Pacoredo, que decía que justificaba el derrocamiento de la Primavera de Praga, del movimiento que se llamó Primavera de Praga, porque habían derrocado al gobierno yanqui balaguerista de Alexander Dubček. Ese era el Pacoredo. Ese era el Pacoredo. Ese sí. Entonces, pero para mí fue muy traumático. Eso me tuve en la clandestinidad muchísimo tiempo porque, claro, la policía, esta es mi excusa. Por supuesto que la familia sabía que fue atrás de mí tirándome a mí. Pero yo me juré nunca volver a la universidad. Y esa fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida a beneficio mío y de mis hijos. Entonces déjame contarte el tránsito, porque para no dejarlo en el aire. ¿Por qué el tránsito? Por ese motivo. Porque tenía una situación muy ríspida en el partido, porque yo soy antibalaguerista medular. Y hubo un momento de un coqueteo ahí con Balaguer. Usted narra que su disgusto y su salida estuvo motivada por el apoyo que el Partido Comunista le dio a Balaguer cuando Balaguer lo sacó de la clandestinidad, lo legalizó. No era un apoyo, pero un coqueteo. Pero apoyaron las leyes, el que se llamó Código Agrario, que en ese momento incluso los sectores más conservadores del país entendían que era una medida muy revolucionaria, que podía afectar los intereses de la... Y quizás el Partido Comunista en ese momento entendía que ese era un paso adelante, ¿no? Y usted no lo vio así, evidentemente. No, es la política que se asumió con la legalización y con todo eso. Se bajó la guardia ante el balaguerismo. Y yo no creo que el fin a pesar de que eso no dañó su relación con su hermano, pero usted narra en el libro que eso entró en conflicto con su propio hermano. No, cuando yo renuncié me escribió duro, pero mi hermano y yo hemos sabido diferenciar las ideas políticas, incluso ahora mismo. Él me entra cuando me tiene que entrar, pero el cariño y el respeto que nos tenemos es fuera de ser. Mira, eso es algo que yo no te puedo contar, porque para mí, uno de los seres eso es propio de gente civilizada, ¿no? Sí. No, la familia es una cosa y el respeto hacia las ideas políticas de los otros. Ahora, él la defiende, sus ideas, con un cuchillo en la boca. Yo defiendo la mía. Entonces, yo leo los estados financieros de abajo para arriba en la empresa. Y yo creo en resultados. Y yo creo que lo que yo he hecho tiene resultados tangibles que se pueden contar. Hay otro momento que a mí me parece muy importante en su vida como... Perdón, junto a lo del Pacoredo se sumó que a mí me estaban buscando como para matarme. Yo estaba en Europa. Después de eso me traumatizó, pero me fui. Para entrar al país, yo tuve que entrar clandestino a los Estados Unidos porque a todos los aviones de Europa con un pasaporte falso español que le habían conseguido el Partido Comunista Francés. Exacto. Así, eso está muy claro en su libro. Cuando salgo, no me estaban esperando.
y usted se disgustó con el partido, usted fue a una Esa casa de fue María otra Auxiliadora. herida. Entonces, el cúmulo de heridas, digo yo estoy desperdiciando mi vida. Pero hubo otra cosa, que es lo que te quería relatar. Mis relaciones con José Narri, el papá de José Antonio Narri. Papía, no. No es el Es hermano. el hermano, sí. Don José fue un empresario de vanguardia, un burgués, porque desarrolló la incipiente industria de la República Dominicana y su sueño era construir la industria. Después, y la lucha que tenía don José para construir o para desarrollar una empresa con trabajadores socialmente responsables, con trabajadores que no fueran una carga para el país, sino por el contrario, que pudieran vivir con dignidad. Los esfuerzos que tuvo que hacer José Antonio, don José, yo descubrí algo, otra fibra que yo tenía, que en este país la persona capaz de crear un empleo socialmente relevante es un héroe. Así es. Y eso me fue llevando hacia el sector industrial, a apasionarme hacia el sector industrial, hacia el desarrollo sostenible. Sin embargo, a pesar de ese cambio que aparentemente parece ideológico, usted en su libro hace una confesión sumamente importante. Me voy a permitir leerlo. En la página 56 usted dice, el calendario marcaba 15 de junio de 1965 y había disparado tanto que mi dedo índice estaba manchado de pólvora. Yo luchaba temerariamente, razón por la que Manolo González me había reñido para que tuviera cautela poco antes de que los disparos estuvieran a punto de poner fin a la constante persecución, y aquí viene lo que quiero preguntarle, a la constante persecución de ideales y sueños que aún atesoro. Es decir, que usted no ha renunciado a esos ideales. Yo no me arrepiento de mi juventud. Eso es lo que me diferencia. Tú nunca me vas a hablar, me vas a oír renegando de mi pasado. Yo, cuando me hablan de lo que ocurrió en el 71, prácticamente, a finales del 70, yo le digo, yo hice mi perestroika antes. Yo lo que hice una perestroika. Yo di un salto, pero jamás sin renegar a mi pasado. Y te voy a decir otra cosa. ¿Ese salto fue de calidad? Yo creo que sí. Te voy a decir otra cosa. Si yo volviera a nacer en la misma circunstancia que yo nací, que yo me crié, yo hubiera hecho exactamente lo mismo que hice. Pero así mismo, el camino que tomé, yo considero que hice lo correcto. He tratado de darle a mi país por otra vía, he levantado la bandera de la lucha contra la pobreza hasta el día de hoy, de la lucha contra la inequidad social. Me he consagrado. Si tú lees mis trabajos del año 83 y lees lo que yo predico ahora, no hay diferencia. Así es. Usted habla de que en una experiencia en Cuba, usted se reunió con un capitán cubano que quiso involucrarlo en una actividad que después culminó con la experiencia frustrada del Che Guevara en Bolivia, ¿no? Y estaba ahí también Regis Debray, el famoso intelectual y filósofo francés. Cuando en ese momento usted había dilatado su regreso a la República Dominicana porque su entrenamiento como guerrillero le había creado problemas y eso lo podía poner en evidencia. Llega a Cuba un dirigente muy importante del PSD, Diomedes Mercedes. Usted lo identifica por error como Diomedes Mercedes. Fue un error mecanográfico y lamentablemente no fue corregido. Y los cubanos decidieron no seguir apoyándolo, involucraron ustedes porque no querían intervenir en un conflicto interno con un partido comunista amigo. Eso jugó un papel importante eso en su decisión de irse del PSD y tenemos que hacer una pausa y me gustaría que cuando regresáramos usted nos explicara esa fase importante de su vida de revolucionario. Regresamos después de la pausa.